se da cuenta de la audiencia en el recurso de casación número 292-2019, encontrándose presente el señor abogado César Nakazaki Servigón, abogado del imputado recurrente Edwin Oviedo Pichotito, no habiendo concurrido la Fiscalía Suprema ni la Procuraduría Pública, no obstante haber sido notificados. Mediante resolución de fecha 26 de abril de 2019, se declaró bien concedido el recurso de casación por la causal de inobservancia de precepto constitucional interpuesto por la defensa del encausado Edwin Oviedo Pichotito. Muy bien, señor abogado. Tiene usted el tiempo riguroso para precisar los causales en que se ampara su recurso de casación presentado por este Tribunal Supremo. Gracias, señor presidente. Señores jueces supremos, como defensor de Edwin Oviedo Pichotito, las causas admitidas son: la primera, la violación del derecho al proceso predeterminado por la ley, concretamente violación de reglas de acumulación. Contra Edwin Oviedo Pichotito se apertura proceso penal, permítanme para ser exactos, se apertura proceso penal el 25 de enero del 2016 con una disposición de formalización número 8, donde se acumulan varias imputaciones: asociación ilícita para delinquir, asesinato en agravio de Percy Farrovite, asesinato en agravio de Manuel Rimarachín Cascos, fraude en la administración de personas jurídicas en agravio de Empresa Agroindustrial Tumán, cohecho pasivo propio en agravio de la Policía Nacional del Perú, peculado en agravio del Estado, Policía Nacional del Perú, y delito de encubrimiento real en agravio del Estado. El 8 de mayo del 2018, a pedido Fiscalía, el juez declara fundado un auto de desacumulación, donde él solicita que de este primer caso se deriven 4 procesos adicionales. Y por tanto se declara fundada la desacumulación y se forman 4 procesos: uno por asociación ilícita, uno por el homicidio de Farro, otro por el homicidio de Rimarachín y otro por el robo de María Toro Lazo. Ese auto de desacumulación sube a la sala en apelación de las defensas, y estando las defensas, o mejor dicho, estando la sala para resolver la desacumulación, aparece una medida cautelar de amparo a favor de Edwin Oviedo Pichotito, donde se plantea un amparo por violación del derecho a la imputación necesaria. Entonces la sala expresamente en su auto establece que se pronunciaba respecto de todos los imputados menos de Edwin Oviedo Pichotito. Ergo, se desacumulaban los 4 procesos para todos los imputados menos para Edwin Oviedo Pichotito, por expresa disposición de la sala. ¿Qué acontece? Nos quedamos con el proceso 1, donde está Edwin Oviedo con todas sus imputaciones, y el resto, los 4 procesos, donde no está Edwin Oviedo, porque la sala dice no va la desacumulación mientras que existe el amparo. ¿Qué hace el fiscal provincial? Formula requerimiento de prisión en un proceso desacumulado, le voy a llamar el primer proceso desacumulado de asociación ilícita. Ahí formula el requerimiento de prisión, donde Edwin Oviedo, como era evidente, no era parte. Pero adicionalmente dice que la medida cautelar debe surtir efectos sobre los otros procesos desacumulados de asesinato de Farro y de asesinato de Rimarachín. O sea, en concreto, ¿qué hace el fiscal? Pide un requerimiento de prisión en un proceso donde Oviedo no es parte
y solicita que los efectos se apliquen en procesos donde no había pedido requerimiento de prisión. ¿Alguna línea nos regaló para explicar si esto era posible? Ninguna. Intervengo en la apelación y hago ver esta nulidad procesal absoluta. Y la sala dice textualmente, está el auto, no se afecta ningún derecho fundamental porque se acumulan y se desacumulan carpetas, no procesos. Y como no se desacumulan procesos y no carpetas, no hay violación al derecho fundamental. ¿Qué proponemos en esta primera causal? Que se reconozca el derecho al proceso predeterminado por la ley y que se hagan respetar las reglas de la acumulación. Esta auto de prisión preventiva es nulo. La segunda causal tiene relación con la primera, el no respeto a la función instrumental de la medida cautelar. La medida cautelar es instrumento del proceso del que deriva. Y acá se ha planteado medidas cautelares que eran instrumentales de procesos donde Edwin Oviedo, uno, no era parte. Y segundo, tampoco se había pedido el requerimiento de prisión preventiva. O sea, la instrumentalidad fue destrozada. ¿Qué proponemos ahí? Que se respete la instrumentalidad, que la medida cautelar sirva al proceso del que deriva y afecte a los procesados que son parte de ese proceso. Segunda causal para que el auto de prisión preventiva sea nulo. Nuestra tercera causal tiene que ver con el control de legalidad de la prueba en el proceso cautelar de prisión preventiva. Algunos jueces de primera instancia han leído mal las casaciones de la Corte Suprema y han sostenido que la Corte Suprema ha dicho que no se controla la legalidad de la prueba para formar o de los medios de prueba para formar el estándar de sospecha grave. Resulta que en este requerimiento de casación todo se basa en la declaración de un colaborador y un testigo anónimo. Un testimonio de colaborador, para ser más específico, porque el testigo anónimo es de oídas o referencia. Un testigo colaborador. ¿Cuál es el tema imputado? Edwin Oviedo Pichotito lidera una organización criminal llamada Guachiturros y como es autor mediato por dominio de la organización, él ordena las muertes de Farro y de Rimarachín. Ese sería el tema de imputación, ese es el tema de prueba. Sobre ese tema hay que establecer estándar probatorio de sospecha grave. ¿Dónde viene el problema? En algo que es elemental y que esta Corte Suprema debe marcar. ¿Un colaborador es un testigo o un documento? ¿Por qué señalo esto? Porque el artículo 476A, inciso 3, que regula las normas del proceso especial de colaboración eficaz, lo define como un testigo. O sea, no ha habido, como enseña el señor presidente, no ha habido una especialidad que haya cambiado la naturaleza de la fuente de prueba y el medio de prueba. El 476A, inciso 3, dice, es un testigo. El artículo 46 del reglamento dice, es un testigo. Entonces, ¿cómo se incorpora un testigo o una fuente personal al proceso? Sea un proceso principal o sea un proceso cautelar. El artículo 45 dice que tiene que ser mediante una resolución o disposición, motivada de traslado, que se explica cuáles son las fuentes de información que se trasladan y cuál es la pertinencia, los hechos que se corroboran y la necesidad del traslado. Eso dice expresamente el reglamento. Esa disposición no existe en este caso. Acá se trasladó de facto.
nunca se notificó lo que no existe. ¿Y cuándo se enteró mi cliente de la existencia de este testigo colaborador? En el requerimiento de prisión. Ahí se enteró de su existencia. La ley de crimen organizado, señor presidente, una última conferencia, lo recordaba, es la única norma que regula la prueba trasladada. Solo la cito para decir que también dice que son testigos. Lo que se traslada son testigos. Entonces, no solo se viola las reglas del traslado porque no hubo procedimiento de traslado, el traslado fue de facto. Quizás porque el fiscal tiene las carpetas, él cree que puede trasladarla pasando de una hoja a otro. Es un traslado fáctico. El problema viene cuando, y creo que es lo más importante en este punto, dice el 476A, que explica sobre el uso de la información que viene de los procedimientos de colaboración eficaz. Dice, 476, el fiscal puede trasladar los testimonios. El 481A, que es, también señala, los elementos de convicción se pueden trasladar, sí, testimoniales, y dice el testigo colaborador con protección de su identidad. Nunca hay una norma que diga el testigo se convierte en documento. Sin embargo, hay un artículo 48 que no lo tocó en su conferencia el señor presidente, que es muy importante. El artículo 48 del decreto supremo, entre comillas, sí convierte al testigo en documento. Porque ¿cómo se traslada la información del testigo colaborador? El señor presidente mencionaba con el acta completa, como era antes. Ahora es un pequeño resumen que hace el fiscal. Yo viví en la justicia antiterrorista, que era la transcripción completa, y se discutió si eso servía o no. Luego vivía Matilde Pinchi y compañía como testigos con carne y hueso. Luego venía la declaración y la atestaban un poquito. Ahora nos mandan un resumen que hace el fiscal. O sea, ¿de quién es el documento? ¿Quién es el autor de ese documento? Y una última y termino. ¿Qué proponemos ahí? Control de legalidad, y que ese reglamento no puede modificar lo que dice el código. El código dice que es testigo y tiene su forma de incorporarse. Fue poco feliz la fórmula que propone el Ministerio de Justicia en ese reglamento. Marisol Pérez Tello era la ministra. Y termino con algo que se ha tocado muy duro esta sala y que lo marca en el caso del recurso de nulidad 420-2018, donde recoge la doctrina de la sentencia Al-Cajaguaya Teirín contra Reino Unido. Yo me he permitido modestamente incorporar una pequeña también de un año antes, 2014, donde el Tribunal Europeo habla específicamente de las declaraciones de partido. Acá está. Caso Kowalski, Wilkich y Ludwig. Es la STC, perdón, es la sentencia del Tribunal Constitucional del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Kowalski, Wilkich y Ludwig, donde plantea lo mismo. Y algunas sentencias de la Corte Interamericana, Norín Catramín, de Chile, donde señala la necesidad, como bien dice el presidente, no debe ser un tema de exclusión, sino debe ser un tema de compensación. ¿Había justificación acá para la no contradicción? No, porque no se respetó procedimiento de traslado, el traslado fue de facto. El traslado se conoció el día del requerimiento, más los problemas que les he hablado de acumulación. O sea, ¿había justificación para que no se pueda contradecir? No.
se violaron reglas de acumulación y se violaron reglas de traslado. Es una ilegalidad la que impedía defenderse. O sea, no hay la justificación para la no contradicción, 1. 2, es prueba única. Saquen, por favor, mentalmente el testimonio del colaborador y no hay nada. Absolutamente nada. Y tercero, ¿cuál sería acá la regla de compensación que, producida esa declaración en esos términos, no puede formar sospecha grave? Ese es nuestro planteamiento. Por estas consideraciones, nosotros pedimos que se declare la nulidad del auto de prisión preventiva y se ordene la excarcelación de nuestro patrocinado. Muy bien, la sentencia casatoria se va a emitir el próximo viernes 14 de junio, 8:30 horas.